Hello, my name is Eric, and I'm sitting here with my grandma, Marina, and my aunt, Lizette. The date is December 8th, 2019, and we are recording this interview in Chicago, Illinois. ¿Cómo estás, Juana? Bien, mijo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Te voy a hacer unas preguntas. Si puedes contestarlos, si no quieres, está bien. No necesita. Pero voy a empezar con el número 1. ¿Dónde y cuándo naces? Hola. Oh, yo nací en julio 17 de 1953 y nací en un rancho que se llama El Chapulín, municipio de Villa de Purificación. ¿Y dónde naciste? ¿Dónde naciste y cómo era el lugar donde estabas? ¿Cómo te sentías ahí? ¿Cómo era el lugar donde estaba? Donde yo crecí. Sí. Porque yo nací en el Chapulín, pero después nos fuimos a otro rancho más grande donde había más casas y era un llano grande que se llamaba el Llano de los Pozos, pero no había pozos, puro llano, nomás así le pusieron. ¿Dónde viviste? ¿Era un lugar bonito? Bonito, hermoso, rodeado había muchos árboles de frutas por cerquitas, de limones, limas, mangos, y alrededor de la casa había ciruelos, aguacates, bien buenos los aguacates, guamúchiles. Yo me trepaba a los árboles de guamúchiles y a los de los mangos. Y luego había capulines, nances. Y era un rancho muy bonito. A los alrededores es donde había toda la fruta. Era tan hermoso que no había divisiones. En el rancho no había cercas. Tú podías ir a cortar la fruta donde tú quisieras. Y nadie te decía nada porque era libre. Entonces, en esa época que yo crecí, no había quien cuidara las frutas, o sea que era libre, tú podías cortar donde quiera. Y a la misma vez también mi papá sembraba, para cuando otra gente creciera, también hubiera árboles y comiera de los frutos que dieran. Y había arroyos ahí y ríos. Y era tan bonito que nos íbamos a bañar al río o a los arroyitos. Era bien bonito. Y en esa época no había luz eléctrica. En esa época se alumbraba uno con aparatos, con lámparas de petróleo. No había, o con lamparitas de gas. Y cocinábamos con leña. No había otra forma de cocinar. Y hacían las tortillas. Ponía uno a cocer el maíz, el nixtamal para hacer tortillas. Y en esa época no había cosas allá casi de como mucha comida como ahora. Entonces éramos pobres. Sí. Teníamos animales. Mi papá criaba puercos y cada año mataba un puerco. Y ese puerco lo repartía de la carne del puerco, repartía a cada casa, repartían la carne para toda la gente y hacía chicharrones. Los chicharrones ya los guardaba donde guardaba la manteca, en botes grandes, latas, y ahí echaba los chicharrones. Y cuando no había carne, que teníamos puros frijoles, sacaban los chicharrones y los freían. Y era bien bonito. Éramos pobres pero muy felices, porque tenía mi mamá muchas gallinas y ponían huevos y botaba pollos mi mamá. Pero otra cosa, en el río, en la arroyo había muchos camarones. Sí. Y íbamos a sacar camarones. Mi mamá era buena a sacar camarones con canastas de esas de otate, como de mi mamá sacaba camarones en el río. Pues éramos felices porque me crié muy bonito, muy feliz, pobres, pero nunca nos faltó la comida.
Siempre teníamos comida. Pan, comíamos cuando allá, por allá, iban al pueblo, llevaban pan o pasaban vendiendo. Pero no era como en estos tiempos que todo hay, no. Entonces, comíamos. Mi mamá la que hacía dulce de calabaza, camotes. Éramos felices con lo que teníamos. Ujú. Y como dices, ¿cómo crecí? Crecí feliz porque mi papá, como no había televisión, radio, era un radiocito que a veces con antena arriba de los palos, que a veces se oía y a veces no se oía, el radio. Pues la único la diversión que teníamos era que mi papá jugaba con nosotros en la noche, que después de que venía de trabajar, nos contaba cuentos, chistes, jugaba con nosotros. Entonces para mí mi niñez o cuando yo crecí fue muy bonito porque mi papá nos enseñó valores. Él nos educó muy bien, nos educó en la fe porque nos enseñaba el catecismo. Nos enseñaba el catecismo, nos educó y crecí muy feliz, hijo. Qué bueno. ¿Y qué era la mejor memoria que tenías desde pequeña niña o chiquita niña? Las mejores memorias. Las mejores memorias y las memorias que no eran mejor. Pero La mejor memoria era que mi papá, cuando yo estaba chica, como de 3, 4 años, pues me acuerdo todavía, mi papá me agarraba, me abrazaba y me subía a una mesa. Entonces en la mesa, y él me enseñaba que yo recitara, como poemas, y lo decía yo, pajarito azul, pajarito leve, con sus alitas de oro y su sabe, que ya ni me acuerdo, pero yo le recitaba a mi papá, y mi papá me aplaudía y me aplaudía y bravo mi hija, yo tenía como 3, 4 años, eso nunca se me olvida, porque él me abrazaba y me subía a la mesa para que yo dijera poemas, y poemas que yo no sé si ahorita se dirán, pero yo le decía poemas como canto a tu ventana la canción gentil que anuncia las bodas en el mes de abril, y él me las enseñaba y yo me las aprendí así de chiquita de memoria y ya las contaba, pero esos son mis recuerdos más felices que nunca se me olvidan, y que yo estaba chiquita de 3, 4 años y él me abrazaba y me subía a la mesa y cuando yo acababa él me aplaudía. Y tú dices que los peores recuerdos. Peores recuerdos, sí. Peores recuerdos. ¿No tenías mucho? Peores recuerdos. Uno de los peores recuerdos fue una vez que recuerdo que una vez llegó, cuando estábamos en el patio y tu abuelito en la noche y estaba contándonos historias, y llegó un hombre así como balanceándose, como que estuviera bien borracho, y se ladeaba así y dijo que iba herido, y llegó ahí y yo me asusté muchísimo, me asusté bien mucho, y estábamos todos los niños ahí, y ese recuerdo lo tengo todavía aquí porque crecí con un trauma, que yo cuando veía a alguien que le veía sangre, o que le hacían, o que lo golpeaban, o todavía que veo yo a alguien que tiene sangre, me espanto, me da mucho miedo. Es uno de los peores recuerdos. Sí. Y con las canciones con los poemas que deciste que tu papá te cantaba, ¿te recuerdas unas canciones de esos poemas? ¿O canciones? ¿Te recuerdas unas canciones que hiciste con mi abuelo o mi abuelito Pedro o mi abuelo Sabino? Oh, canciones sí recuerdo muchas. Y si puedes cantarlos. No es como déjame acuerdo. ¿Con mi abuelo Pedro? Con tu abuelo Pedro,
tu abuelo Pedro, o sea, mi papá, era esa canción de, ay, pero mi hijo no me acuerdo ahorita, que se llamaba La Gaviota. Gaviota traidora. Pero ya no me acuerdo yo cómo era la canción ahorita. Mi abuelo, mi abuelito Sabino, me decía gaviota. Estaba atrás cuando me llevaba, me llevaba a la escuela. Con los tres, yo, Libby y Gabriel. Ajá. Me decía la gaviota, ¿dónde está ahí atrás? Sí, no, sí, es una canción bonita, sí. Pero es una canción ranchera. Antes las canciones eran muy bonitas. Y luego, pues con tu abuelo Sabino, ahora mi esposo, cantábamos esa canción que dice Amor de los dos. ¿Cómo se llama? Ay, mi hijo, me agarra de sorpresa, no me acuerdo ahorita, pero yo me la sé, hasta me la sé toda casi. Esa que dice... Me da muchos recuerdos cuando hicieron los rosarios, ustedes cantaban antes del rosario. Oh, cantos de la iglesia. También sí, cantos de la iglesia. Me recuerdo muchos, me los sabía muchos. Me sé muchos de que cantábamos tu abuelo Sabino y yo. Sí, eso sí me sé muchos cantos. Sí. ¿Y cuáles eran las historias clásicos que tenías con tu familia? Como classics, family stories. ¿Historias familiares? Los clásicos, historias. Historias, a mí me gustaban que tu abuelito nos contaba las historias. Como chistosos o canciones. Momentos que vivimos. Momentos que vivimos, son bonitos, hijo. Los momentos cuando estábamos todos juntos, que nos celebraban. Por ejemplo, como éramos pobres, cuando yo cumplí 15 años, te voy a contar esta tan chistosa. Y pues no me celebraron más de que hicieron nomás, allá hicieron arroz con leche atole, que una que parecía gelatina, para el día de mis 15 años, cuando yo cumplí 15 años. Y luego, no sé si mataron un pollo o puerco, pero hicieron una comida. Y luego tu tío Juan, eso es lo más chistoso, que como él siempre le gustaba hacer a uno renegar dijo, yo te voy a regalar un regalo bien bueno. Dijo, te voy a traer un regalo. Y yo le dije, ¿qué me vas a dar? Dije, ¿sabe qué me vaya a traer? Y me dijo, te voy a dar 2 vacas. Me dijo, pero cuando me las lleva en una caja. Según el regalo de 15 años, dije, ¿qué será lo que me va a dar? Eran 2 iguanas. ¿Vas a creer? Ay, yo me asusté. Cuando abro la caja, eran 2 iguanitas chiquitas. Yo me puse a llorar. Dije, porque me asusté y porque por la travesura que él me hizo, porque lo hizo por travieso, lo hizo por travieso para que me asustara. Al abrir la caja, las iguanas salieron de la caja y eso dijo, esos son tus regalos. Él era así, tu tío Juan era así. Él siempre me hacía muchas travesuras a mí y quería que yo aguantara. Y yo lloraba. ¿Y ríeste en algunos momentos o llorabas más? No, lloraba cuando me asustaba. Sí. No, sí ría porque no, si era bien travieso tu tío. Una vez me dijeron, oh hijo, tantas historias, ¿te cuento eso? Yo estaba en una casa ahí con una señora y me dijeron, y había un muchacho que parecía un poquito retrasado y me quería para novia. Entonces tu tío Juan ay, en paz descanse tu tío Juan, pues ayer apenas lo enterramos, hijo. Pero tu tío Juan era bien travieso. Entonces le dijo se llamaba Domingo. Y se llama, yo creo todavía, no sé. Y le decía Mingo. Entonces le dijo, junto con otros amigos, otros muchachillos ahí, le dijeron, porque él quería hablarme para novia, y le dijeron al muchacho, te espera Marina allá en la ventana de la casa, ahí donde estaba yo con la señora. Te espera Marina ahí, vas,
Dijo, pero tienes que llevarle muchos chicles. Chicles, eran de cajita los chicles. Antes no había como aquí los chicles, eran de cajitas. Tienes que llevarle muchos chicles. ¿De veras? ¿Sí me vas a recibir? Sí, por la ventana. Entonces ellos, dijo, a tal hora tú vas. Pero por reírse de él. Pues me llevaba los chicles. Pero ellos les decían que le dieran los chicles a ellos. A Juan y a otros dos muchachos. Otros dos chiquillos que ya grandes estaban, muchachos, y ellos saltaban de los chicles, se los comían, y dijimos, y te ayudamos, te vamos a decir a qué hora sale. Y iban y me dijeron, ¿sabes qué? Va a venir Mingo por la ventana. Y uno de ellos me dijo, prepárate un balde lleno de agua. Y yo me agarré el balde de agua. Entonces me dijeron, y ellos se escondieron que lo vieron allá en un corral, porque hay muchos corrales, y estaban escondidos en un corral, y llegó el muchacho por la ventana y dijo, ¡ay, Marinita tan bonita! Y que dijo yo, ¿qué? ¡Ay, estaba todo bonito! Y le vacié el balde de agua y lo bañé. Lo bañé con la balde de agua por la ventana, y tu tío Juan y todos que se cargaron de risa salieron con él, riéndose de él, y él enojado, y le dijo, nosotros no sabíamos que iba a hacer ella eso, pero ellos me pusieron de acuerdo que lo bañara. Y para vida de que decían que en Blooming le pedían chicles a él, sí, que eran para mí, y para mí no eran los chicles, se los comían ellos. Esos son recuerdos que no, mi hijo, tengo muchas anécdotas. Sí, mi tío Juan. Pero ¿cómo sientes los tiempos ahorita, la situación que cuando falleció mi tío Juan? Ay, mi hijo, pues me siento triste. Triste. ¿Y cuándo era? Cuando falleció? Ay, mi hijo, pues tú sabes que estuvo mucho tiempo en el hospital. Sí. Y no me hagas llorar, hijo. Está bien, ¿verdad? No, porque la niñez de nosotros fue muy bonita. Y ahora que estaba en el hospital tan malo y que no podía comer, yo recordaba todo el tiempo que fuimos tan felices en el rancho. Y que estaba tan enfermo él y que no podía hacer yo nada por él. Fue muy, muy bonito, que aunque nos peleábamos de niños, porque no fue todo el tiempo que fuéramos, no, nos peleábamos también, crecimos que nos peleaba y mi papá nos corregía a los dos y a los dos nos pegaba. Pero era la ley de la vida, así éramos nosotros. Y ahora que él se enfermó, pues no recordaba esos tiempos, yo recordaba las cosas bonitas, pero ahora que él murió, tú sabes que ayer lo enterramos. Sí. No es fácil, hijo. No es fácil. Pero Dios está con nosotros y con usted y con él, y estamos bien fuertes. Pues sí, hijo. Así, pero tú sabes que se me hace muy difícil a mí, sí, porque a los 3 años que murió mi esposo, tu abuelo, ahora él se murió y pues ya se fueron dos de tu abuelo y mi hermano a los 3 años, y para mí eso me duele mucho. ¿Me puedes decir memorias, mi abuelo, las mejores memorias? ¿De qué? Uy, hijo, tengo muchísimas. De memorias mejores que tenías, y cuando te sentías feliz cuando fue a usted y te preguntó si querías hacer tu novia. Sí, novia y esposa. Mijo, cuando él estaba aquí, él pues vivía de su trabajo, no tenía ni carro, y pedía carro, pero cuando iba a verme me llevó unos ramos de flores grandotes, los ramos de flores para conquistarme. ¿Hablaron mucho en fiestas o? No, porque cuando ya estaban las niñas, o sea que no fuimos personas de bailes, de fiestas. Nosotros nunca fuimos a los bailes, porque nosotros dedicamos la vida a nuestras hijas, a las niñas. Nosotros no fuimos. A los 8 meses de que nos conocimos, nos casamos,
Y nosotros no fuimos de personas que anduviéramos de baile en baile, no, porque nos dedicamos a trabajar, a hacer algo Sí. para comprar nuestra casita. Y luego ya empezamos a volvernos a buscar de Dios. Y fue cuando ya él empezó a estudiar para diácono. Y estudió mucho tiempo envueltos en la iglesia. Después ya que se hizo diácono. Y son memorias hermosas que nunca se van a olvidar. Pero una de las memorias que yo recuerdo de él era cuando en la madrugada que él ya se iba, que despertaba, creía que yo estaba dormida. Creía que estaba dormida, entonces él empezaba a orar y decía: gracias, Señor, por esta mujer tan bella que me diste. Gracias por regalármela. Gracias, Señor, porque me ama y yo la quiero tanto. Gracias porque ella es porque me la regalaste. Y empezaba a darle gracias a Dios por mí. Y empezaba a darle gracias decía que por que yo, lo que él decía, lo que él creía de mí, que porque que estaba bella, que muchas cosas, muchas flores me echaba, y yo me hacía bien de las dormidas, y porque él estaba, díceme cosas bonitas. Él creía que yo estaba dormida, y yo estaba escuchando, y yo decía, ay, qué bonito, pero me decía pues todo eso, y yo me hacía, porque yo me movía, empezaba a darle gracias a Dios, pero yo me hacía de las dormidas para que siguiera hablando más. Sí, hijo, mucho. Oh, tú sabes, hijo, que tu abuelo era muy bueno conmigo, hija. Tú sabes que él hombre, ahí en la iglesia, un día que estaba dando la homilía en la iglesia. Yo no sé si ustedes estaban en misa ese día, pero él me llamó al frente, como unos 6 meses antes de morir él. Me llamó al frente que fuera, estaba hablando sobre, la homilía era sobre el matrimonio. Y me habló al frente y me dijo: ven acá. Y me dijo: le doy gracias a Dios por mi esposa aquí delante de todos, porque es una esposa buena, una esposa que dormía hasta en el piso en el hospital por cuidarme, delante de toda la gente lo dijo, y yo me sentí pues así como ay, ¿por qué dice eso? ¿Para qué lo dice? ¿Para qué? O sea, yo dije, ¿para qué tiene que saber otra gente? Pero la gente aplaudió porque dijo y me agarró y me dijo: gracias a Dios y gracias a esta esposa, yo me acerqué a los caminos de Dios. Eso es lo que tengo yo de recuerdos tan bonitos de tu abuelo, de que dijo: gracias a esta mujer, yo conocí de Dios como lo conozco ahora. Y para mí eso es una cosa de que él me agradeció, o ¿cómo decirte? Agradecía que yo lo llevara por los caminos de Dios, que yo no fuera una mujer que me gustaran los bailes, o que anduviera de baile en baile, no. Nos dedicamos a ustedes, ya ves, tú tienes recuerdos de chicos todavía. Sí. Y nos dedicamos a ustedes. Y ¿dónde era la familia de tu mamá, mi abuelita, Alicia? ¿Dónde era su familia? ¿Dónde era? Nació? ¿De dónde era? Los papás de mi mamá, los papás de mi mamá eran de un pueblo que se llama Santo Rosalía, en Jalisco, donde eran puros pelayos, eran españoles. ¿De mi mamá? De mi abuela, la mamá, de mi abuelo, el papá de mi mamá, eran puros españoles. ¿Y de tu papá? Y de mi papá no, mi papá éramos indígenas, éramos personas mixtas, o sea, personas ya mezcladas. Pero la familia de mi abuelo era española. Entonces era una familia toda muy güera, muy blanca, de ojos azules todos. Y cuando mi papá se hizo novia a mi mamá, no lo querían a mi papá,
no lo quería la familia de mi abuelo no eran güeros, eran racistas ellos, porque no eran güeros no eran españoles, pues, porque no eran españoles. Y mi papá, pues, el color de mi papá no era güero como ellos. Y no querían a mi papá. Pero cuando mi papá fue un hombre muy trabajador, mi abuelo lo conoció, que era muy responsable y todo eso, pues lo aceptó para que se casara con mi mamá. Pero ellos eran de Santa Lía y se fueron para allá, para el pueblo donde somos ahora, donde somos de Purificación. Y de ahí nos fuimos a Alvarado, ahí vecinos. Pero son de acá, de este lado, de Ayutla, de esos lugares, yendo para Talpa. De allá son ellos. Pero hasta allá se fueron, allá se conocieron. ¿Y dónde? ¿Cómo encontraste a mi abuelo? Oh, esa es una historia, otra historia, hijo. Mira, ¿cómo lo encontré? Te voy a decir cómo. A mí al trabajo me llevaba tu tío Venus en carro, me daba ray. Entonces tu tío se fue de vacaciones a México, tu tío Venus, y le pidió a un señor de la fábrica que si me daba ray mientras que él venía. Entonces yo trabajaba por toda la NOR hasta la 25 para allá, la 25 en Estompar. Y entonces ese señor José Pelayo se llama también, conocía, le daba ray a tu abuelo Sabino, porque tu abuelo no tenía carro, le daba ray. Entonces el carro era de una sola puerta y yo me iba atrás, y para cuando yo me dejaban en el trabajo se tenía que bajar él y para que yo me bajara, y cuando él se bajaba para que yo me saliera, le hacía, echaba suspiros, y yo decía, uy, qué mal me cae, porque le echaba suspiros y llegaba, yo le decía a una señora, ay, ahí viene uno que cuando me bajo echa suspiros y no me gusta. Y yo dije, le gustas, me gustas, me decía, le digo, no. Y así pasó. Vino tu tío Venus y que me bajaba hacia eso, y ya cuando vino tu tío Venus, un día se le descompuso el carro a tu tío Venus. Y él sabía hacer mecánica, tú sabes que él sabía echar mecánica, tu abuelo. Y un día le dijo, si quieres yo te ayudo a acomodar el carro. Y fue a acomodar el carro. Y entonces allí, pues ya me conoció más bien, donde vivía y todo. Y después me hablaba. Entonces le dije a tu tío Venus, a ellos, no, yo le dije, si tú quieres llamarme o hablarme, tienes que pedirle permiso a mi hermano. Entonces yo no supe si le dijo no, pero allí iba a la casa, así nos conocimos. Y él me dijo que le dije, ay no, que echaba esos suspiros. Y me dijo que yo era la primera mujer, porque él antes, cuando vivía en su pueblo, él era muy mentiroso con las mujeres. Que él para conquistar novias que les echaba mentiras. Y que a mí me conoció, a mí. Dijo, desde que yo te conocí a ti, me dijo, no hallaba cómo hablarte, porque a ti no te quería echar mentiras. Dijo, porque cuando yo te vi, a ti, sentí como que tú ibas a ser mi esposa. Y no hallaba cómo hablarte para no echarte mentiras. Dijo, porque yo echaba mentiras a otras mujeres. A ti no te quise echar mentiras, me dijo. Y así, y al principio yo no lo quería hasta que él fue, pues qué canción me cantaba. Porque yo le dije, no, yo no quiero novios, no quiero nada, porque yo había tenido un novio y me hizo una mala jugada, y ya no quise yo no quería enamorarme de nadie, y entonces le dije, yo no quiero a nadie, le dije, porque no quiero a alguien quererlo y después que me deje. Entonces me dijo, no, yo te voy a querer toda la vida, me decía. Le dije, no, mentira. Y luego me dijo, sí, y me decía, y te voy a enseñar a querer como tú no has... o sea, me enseñaba esa canción, sí. Y esa canción dijo,
decía él que, y te voy a enseñar a querer como tú no has que no me acuerdo ahorita, es una canción, porque él decía que él me iba él iba a enseñarme a que yo olvidara y que solamente fuéramos felices él y yo. Y así como estamos, nos casamos y fuimos muy felices, mi hija, porque nos prometimos que cada uno nos íbamos a respetar. Sí. Lo iba a respetar yo y él me iba a respetar, y ustedes saben que nunca me faltaba el respeto. ¿Ok? Sí. Eso, por eso fue esa historia, ese matrimonio de tu abuelo y mío, fue muy bonito porque desde el principio nos respetamos, hijo. Ujú. Claro. ¿Y qué era el momento espiritual que tenías en tu vida, abuela? Como, es profound, como Profundo. profundo momento en tu vida que tenías religioso. Espiritual, profundo. ¿De qué Más creías? profundo ¿Es espiritual. católica, tu abuela? Oh, sí, hijo, católica desde niñita, hijo. Niña. ¿Y Porque tu abuelo Pedro nos enseñó el catecismo desde chiquitos y nos enseñaba estas lecturas, historias de la Biblia, como José el vendido, el hijo pródigo, nos enseñaba desde chiquitos. Ujú. Y momentos profundos de mi vida, te voy a decir cuáles. Cuando ya yo conocí de Dios bien, fue cuando me enfermé. Me dijeron que tenía lupus. Entonces, iba a misas, íbamos a misa, pero cuando a veces que no íbamos cada 8 días, porque tu abuelo decía que, yo voy a cuando me nace, decía tu abuelo. Pero cuando yo me enfermé, yo le dije a tu abuelo que quería un retiro espiritual, y ya él se dio cuenta que yo estaba enferma, y fue cuando buscamos de Dios para que, pidiéndole a Dios que Dios me sanara, porque tu abuelo le gritaba a Dios que para qué me dijo, ¿para qué me la diste si me la ibas a quitar tan pronto? ¿Ok? Entonces, pues entonces buscamos de Dios juntos, y fue cuando tu abuelo lo invitaron a ir a estudiar para diácono. Fue cuando le iba a estudiar a diácono, y él no quería, porque él decía, no, yo no sé cómo, pero le pidió mucho a Dios él, y se fue de diácono, y de momento Dios me sanó de lupus, y pues la fe creció en nosotros, en mí, y fue que hasta ahorita ustedes saben que yo no dejo de buscar de Dios, porque yo estoy agradecida porque Dios me sanó de lupus. Sí. Uh-huh. Sin Dios, hemos perdido también. Necesitamos a Dios. Claro, mijo, sin Dios no somos nada. Sí. Pues, ¿de qué trabajaste cuando estabas joven, abuela? ¿Qué? ¿Trabajaste? ¿En qué trabajé? Sí, cuando estabas joven. Y también mi abuelo. ¿Aquí? Sí, aquí. Oh, mira, allá donde trabajaba era de costura, mija. Costura. Haciendo vestidos, pantalones, camisas, pantalones de hombre y de mujer. Ujú. Cosía ajeno. ¿Y aquí? Cosía para otra gente. Aquí cuando me vine, los primeros trabajos cosí también en una fábrica de donde hacían trajes para los que van a la luna, o no sé, trajes de esos hacían. Ahí trabajé, pero después trabajé en fábricas de metal, en fábricas de soldar. Hacíamos juegos de Playboy, ¿cómo? Oh, Juegos. Y yo hacía eran unos cajones grandes, unos juegos que hacíamos. sí. Trabajé ahí un tiempo haciendo esos juegos. Uh-huh. Wow. ¿Y de qué trabajé? Trabajó mi abuelo. Tu abuelo ¿Qué tenía? trabajó todo el tiempo en una fábrica de metal. También. Ajá. Tu abuelo trabajó, su trabajo de él era muy pesado, hijo. Su trabajo de él era muy pesado, que cortaba láminas grandes, pesadas. Todo el tiempo trabajó en eso,
pero él nunca, como él era muy, vos te puedo decir muy humilde, ¿tú te acuerdas? Nunca dijo quita aquí o no, él siempre ahí trabajaba, no lo movían, pero nunca pidió su cambio. Él trabajó hasta ahí hasta que ya no pudo. Ok. Gracias, hola, mucho por tu tiempo y que estás aquí conmigo. Gracias mucho. Voy a preguntar a mi tía. Gracias, hola. Gracias, mi hijo, por preguntarme. Y ay, disculpa, mi hijo, porque pues, pues recordé, me hiciste llorar por las preguntas. Gracias, hijo, por tomar tu tiempo conmigo. Gracias, muchas gracias. Okay. So, like I said, yeah, sorry about that. Okay. I'm asking you 3 questions, and you don't have to answer, but you can if you want to. ¿Español o inglés? And English, it doesn't matter. Okay. Where were you born? ¿Dónde naciste y cuándo? I was born March 12, 1983 in Chicago, Illinois. And where though? In where? What hospital? Where did you? Huh? Where were you born? Where was I born? Oh, in Chicago, right? In Chicago, Sorry. Illinois, at Norwegian American Hospital. Oh, sorry. Okay. And how was living in Chicago here? Like, Well, in the past years, early. okay, so right now, as you guys know, I just moved back from Texas. But before, in my childhood, I thought this was like the city I was always going to live in because that's all I knew. Then when I was 18 years old, I left to Carbondale, Illinois for university. And I liked it because it was a small town. And then I finished university, and then I met the love of my life and decided to marry him. And I moved to Texas. And I lived in Texas for 13 years. And then decided Texas was not for us anymore. And, well, now I'm here in Chicago, but I do not like the weather over here anymore. I'm not used to it. I'm also not used to the traffic. I don't like it. I'm not used to a lot of things, and I'm getting used to them again. So, it was a big change for me because I went from going to the grocery store in 5 minutes to taking me 15 to 20 minutes to go get something really simple, or like going to the mall in like 5 minutes as well, to now taking me 30 minutes to do something simple. So those are the big, changes, but I'm getting used to them. That's right. What was the best memories you had with mi abuelo, with your dad? Best memories you can name any? I have a lot of them because I have a lot of great memories with my father because he was a great man. I don't think there's not one moment that I could say that was not great with him, because as a child, he showed us what true love was. And as a child, I could tell you my best memories was him cooking breakfast for us, and then him taking us on vacation to Mexico, and then bringing us back, and then taking us to Wisconsin Dells. As a teen, I started building a great relationship with him, and it's really hard to remember, or not remember, but to forget, those things. And as I started getting into adulthood, he became my personal advisor, the person that I seek advice. So my greatest memories with him were every time I needed him, he was there. So
like I said, there's not one thing that I could be like, this is the greatest memory, because he's always been there when I needed him, and he's always been, or he has always, or was always a part of my life. Right now, he's not, and it hurts. So that's another struggle that, we are all going through. Right. Hmm. Ok. Tía, voilà. Voy a hacerles unos última pregunta y es que, like, tía, what lessons have you learned from life y cuáles ¿cómo se dice? Lecciones. Lecciones aprendiste Has en tu vida, aprendido de la vida. en la vida. Y voilà. ¿Tu mami primero? Ujú. Las lecciones que he aprendido de la vida. Si es de mi abuelito o mi abuelito Sabino, Pedro, o De, mi lo, mamá. de la vida. Lecciones importantes o en la vida. Lecciones importantes para seguir luchando. ¿Qué te han enseñado la vida? Oh, Sí. lecciones que me han enseñado en la vida es que nunca me tengo que dejar de vencer por cualquier obstáculo. Que no hay obstáculo más grande que el que uno se quiere poner. Porque si uno tiene a Dios con uno, todo lo podemos hacer siempre que le pidamos a Dios que nos ayude para hacer las cosas. Ese obstáculos, esas lecciones los he aprendido desde niño, porque mi papá me decía que los obstáculos uno se los ponía en la cabeza, en la mente, que porque uno que era en la vida lo que uno quería ser, que si uno quería ser una persona vaga, una persona que no valiera nada, uno iba a hacer eso, pero que si uno quería ser una persona de bien, uno podía hacerlo, porque con Dios todo se puede. Sí. ¿Y tía? La lección bien importante. Para mí la lección, o una de las lecciones más importantes de la vida, es no querer ser, o más bien no pensar que uno puede hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Ujú. Porque tratar de hacer las cosas sin la ayuda de Dios, nos fallamos a nosotros mismos pensando que lo podemos hacer sin Dios. Y luego de ahí salen muchas cosas, como hay mucha gente que se deprime, y para mí esa es la lección más grande de la vida, que sin Dios no puedo hacer nada. Ujú. Pues, gracias mucho, abuela y tía, para estar conmigo, por tu tiempo y este día. Muchas gracias. De nada. Dios los bendiga mucho. A ti también. Gracias. A ti más, hijo. Que Dios te bendiga siempre y que la Santísima Virgen siempre te cubra con tu manto. Gracias, abuelita. Gracias.